aquellos que salieron afuera. Nombre de Sardis. Sí. Aquellos que salieron afuera. Ok, la iglesia de Sardis se hallaba a unos 45 kilómetros de Tiatira y a 80 al este de Esmirna. La ciudad de Sardis era conocida por su industria textil, sus anillanas y sus joyas. Sardis fue la quinta iglesia a la cual escribió el apóstol Juan, representando la iglesia reformada desde el año 1517 al 1790. Sardis, como le dije hace un momento, significa aquellos que salieron afuera. Desde el tiempo de la Reforma, miles de creyentes salieron de la Iglesia Católica Romana y así adorar a Dios en espíritu y verdad, buscando la salvación por la fe y no por las obras. Fíjense que dice que miles de creyentes que estaban en la Iglesia Católica salieron y empezaron a buscar el verdadero camino. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Si retrocedemos a las cartas anteriores, vamos a encontrar que hubo una en particular, o una iglesia en particular, que dejó los designios y preceptos de Dios para meterse, como quien dice, con el ente gubernamental dirigido por Constantino. ¿Recuerdan? No recuerdo. Ok. Cuando esta iglesia es perseguida por Constantino, ellos llegan a un acuerdo con él para parar esto. Constantino se da cuenta que entre más los perseguía, más los mataba, ellos más se multiplicaban. Y la iglesia iba creciendo y a él tampoco le convenía. Llega a un acuerdo con ellos, ellos aceptan, la iglesia se une a la política y es la primera iglesia representada como la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica. Estaba muerta, como lo dice la palabra. A pesar de todo su esfuerzo y dedicación, el Señor le dice a Sardis que estaba muerta. La gran mayoría de los miembros eran creyentes fríos, nominales y religiosos. Aparentaban tener vida, pero estaban muertos. ¿Ok? El consejo que el Señor les da para esto lo vamos a encontrar en el versículo 2 y en el versículo 3. Lo primero que le dice es que sean vigilantes. El Señor Jesucristo advierte a la iglesia de Sardis que sea vigilante, que se despierte del sueño de muerte en donde se encontraba postrada. Les dice, afirma las cosas que están por venir. Sardis organizaba y era necesario recobrar la vida. También les dice, acuérdate. La iglesia de Sardis descansaba sobre sus laureles, olvidándose de Dios, de donde Dios los había sacado. El creyente por naturaleza olvida los beneficios recibidos por Dios. Es por eso que David exhorta a su alma a no olvidar los beneficios recibidos por Dios. Podemos encontrar en Salmos 103 del 1 al 2. Esto mismo sucedía con Sardis, pero el Señor le llama la atención y le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Lo tercero que le dice es, arrepiéntete. La única solución o escape que tenía la iglesia de Sardis era al arrepentimiento. De lo contrario, el juicio del Señor vendría sobre la iglesia de Sardis, pues si no velaban, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquel que duerme en delitos y pecados morirá a menos que se arrepienta y vuelva a su primer amor. Cuando el Señor escribe esta carta, Él se da cuenta que, como prácticamente Él está hablando a una iglesia ya dañada, como lo era la iglesia católica, Él sabía que había algunos que sí estaban profesando la fe, el amor y el arrepentimiento, que eran estos miles que salían de
de esta organización. Como lo pueden notar, el Señor condena muchas de las cosas. Creo que solo encontró, como quien dice, un elogio en ello. Lo demás era pura condenación porque literalmente estaban todos perdidos. Hacían un trabajo, predicaban, evangelizaban, pero espiritualmente ellos estaban muertos. Estaban haciendo un trabajo por hacerlo. No había un amor, un anhelo en ellos que los motivara a hacer estas cosas para el Señor. No había una espiritualidad en ellos como para hacer esto. Por eso es que la palabra dice que ha encontrado manchas en su vestidura. Las vestiduras representan lo que es la santidad en las personas. ¿Ok? El Señor encontró muchas fallas en esto. Fíjense que en el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Una renovación. ¿Okay? Si la iglesia de Sardis lograba vencer, el Señor le daría vestiduras blancas. Aquellos que triunfen sobre la carne, el diablo y el mundo serán vestidos de ropas blancas. En vez de ser borrados del libro de la vida, el Señor confesará sus nombres ante su Padre Celestial. Renovación. Cuando el Señor le dice que le va a vestir, si llegan a arrepentirse y apartarse de todo esto, Él mismo lo va a vestir con vestiduras blancas. Vuelvo y digo, estas vestiduras representan lo que es la santidad en las personas. Ok, las vestiduras blancas representan justicia y la santidad de Cristo. Los creyentes de Jesucristo seremos vestidos de justicia y santidad. Como muy bien lo dice la palabra, y creo que esta es la tercera carta a lo que el Señor la refiere, siempre la llama a arrepentirse. En este caso, como les dije hace un momento, no hay un elogio que el Señor le deja a esta carta, a esta iglesia. En las anteriores, el Señor siempre les decía: pero veo que haces tu trabajo, he visto que te has apartado, he visto que aunque se está creciendo el pecado en ese lugar, tú te has apartado de él, pero en esta carta no. Es una carta directamente, como quien dice, a condenación. No hay algo que el Señor haya visto bueno en ellas porque se estaban apartando. Era una iglesia fría. Y ustedes saben que más adelante el Señor condena a los estados fríos. Él dice: ni porque eres tibio, ni porque eres frío, ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, lo dice el Señor. Esta iglesia estaba completamente fría, no había espiritualidad en ellos. ¿Quedamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguro? Ajá. Sucede que esta iglesia era totalmente adoradora. Muy bien, entonces vamos a continuar con la próxima carta. La sexta carta. Versículo 7 del mismo capítulo 3. Si alguien me acompaña en la lectura del 7 al 13, hay algo muy importante que debemos a partir de aquí darnos cuenta. El Señor dice: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Y aquí el Señor está declarando que algo va a venir para la tierra. Es la sexta carta, la penúltima carta, donde ya el Señor da, como quien dice, un vistazo a lo que va a venir más adelante. ¿Ok? Filadelfia representa lo que es la iglesia misionera. ¿Ok? La iglesia misionera está para el año 1792 al 1900. 1792 al 1900, hace poquito. Filadelfia significa amor fraternal. ¿Ok?
¿Qué significa la iglesia? Ahí sí responden todito porque lo acabo de decir, ¿verdad? Amor fraternal. Esta iglesia representa ¿qué periodo? Ok, al 1900. Filadelfia era una comunidad de creyentes llenos del poder de Dios, cuyas características eran la obediencia a la palabra de Dios. Como podemos ver aquí, de una iglesia anterior a esta sí era creyente, esta era fiel, por eso es representada como una iglesia misionera, ¿ok? Perfecto. El versículo 7, el Señor se presenta de la siguiente manera. Número 1, el santo. Esta descripción nos habla de su carácter. Una de las características eternas de Cristo es su santidad. De ahí que todo el que quiera y desee ir al cielo tiene que ser santificado. Número 2, dice que es el verdadero. Esto nos habla sobre su invariable palabra. Todo lo que Él dice se cumple al pie de la letra. El Señor dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra, más mis palabras, no pasa. Ay, ya están leyendo la Biblia, está bien. Tiene las llaves ¿de quién? De David. Esto nos habla de su posesión y oficio. El santo, el verdadero, tiene la autoridad sobre todas las cosas, especialmente sobre el pueblo de Israel.